sin electricidad, sin baterías, sin aparatos de alta tecnología, y sin embargo, las casas medievales contaban con sistemas de seguridad que impresionarían incluso a los ladrones modernos, mucho antes de que comenzáramos a depender de cables, Wi-Fi. Las comunidades encontraron formas ingeniosas de proteger sus hogares que funcionaban tan bien que algunos de sus métodos aún se utilizan en la actualidad. Olvida todo lo que crees saber sobre la seguridad doméstica medieval. Es mucho más inteligente de lo que esperarías, ¿sabes? Esa sensación cuando no puedes encontrar tu teléfono y te entra el pánico. Bueno, la gente medieval tenía preocupaciones ligeramente mayores, como sobrevivir otro día sin convertirse en víctima de la peste, ser robado por bandidos de carretera, o ser acusado de voltear la vaca de su vecino del revés, mediante brujería. Sí, en serio, hay registros judiciales, reales, de ese último caso. Vivir en tiempos medievales era básicamente jugar la vida en configuración de dificultad extrema, pero tus posibilidades de supervivencia dependían en gran medida de si habías nacido con una cuchara de plata o un cucharón de madera en la boca. Los ricos podían esperar vivir hasta los 40 o 50 años, lo que puede sonar terrible según los estándares actuales, pero créeme, era todo un logro en aquel entonces. Disfrutaban de espacios de vida protegidos, acceso a lo que pasaba por medicina, aunque probablemente habrías estado mejor evitando a esos doctores que pensaban que sangrarte con sanguijuelas era la respuesta a todo, y comida que no había sido ya medio devorada por las ratas. Hablando de estadísticas que te harán apreciar la vida moderna, los ricos tenían aproximadamente un 60% de posibilidades de alcanzar los 40 años, mientras que los campesinos tenían suerte si llegaban a los 30, lidiando con todo, desde trabajo agotador hasta compartir su espacio vital con el ganado. Mi profesor de historia una vez bromeó diciendo que los campesinos medievales tenían el primer arreglo de vida de concepto abierto del mundo porque, literalmente, había solo una habitación para todo y todos. Pero aquí es donde se pone interesante. Las amenazas no siempre eran lo que esperarías, mientras que a Hollywood le encanta mostrar ejércitos constantemente asaltando aldeas, mirándote a ti, cada película medieval jamás hecha. Los verdaderos asesinos eran mucho más mundanos. Los brotes de enfermedades podían acabar con barrios enteros más rápido de lo que podrías decir, saquen a sus muertos. Y sí, la gente realmente decía eso. A los asaltantes ciertamente representaban una amenaza para las áreas desprotegidas, pero era más probable que murieras por un accidente laboral, como caerte de la catedral que estabas construyendo, o enredarte en un molino de viento. Aquí tienes un dato que te sorprenderá. Según los registros judiciales medievales, más gente murió por peleas en tabernas que por robos en carreteras. Por entomen, discutir por la última jarra de cerveza era un asunto serio. Un caso particularmente famoso de 1345 involucró a un hombre que murió después de ser golpeado con un pastel de carne durante una discusión en un pub. Sí, un pastel de carne. La comida medieval aparentemente estaba construida para durar y para servir como armas improvisadas. Los ricos tampoco eran inmunes al peligro, aunque sus amenazas eran a menudo más políticas que físicas. Mientras que los campesinos se preocupaban por los lobos robando sus ovejas, los nobles tenían que cuidarse de familias rivales, conspirando para robar toda su propiedad. Al menos podían permitirse guardias, a diferencia del pobre tipo que tenía que confiar en su perro fiel y un sistema de campanas, que hacía que su casa sonara como una celebración navideña durante todo el año. Pero quizás el aspecto más fascinante de la seguridad medieval fue cómo creó un sistema social complejo, donde tu supervivencia, a menudo, dependía tanto de tu comunidad como de tu riqueza. Los pobres podrían no haber tenido muros fuertes o guardias armados, pero desarrollaron formas ingeniosas de protegerse a sí mismos y a sus vecinos. Lo que nos lleva a una de las características de seguridad medieval más impresionantes. Los muros de la ciudad en estas masivas barreras de piedra no eran solo para presumir, eran la diferencia entre dormir tranquilamente y mantener un ojo abierto toda la noche. Cuando se trata de sistemas de seguridad medievales, los muros de la ciudad eran la comunidad cerrada original, excepto que en lugar de mantener fuera a los vendedores puerta a puerta, estaban deteniendo ejércitos enteros. Estas masivas barreras de piedra representaban la diferencia entre el sueño pacífico y la paranoia constante, y tomaron una dedicación para construir que haría que los proyectos de construcción modernos se ruborizaran de vergüenza. Toma los muros de York, por ejemplo, han 200 años para completar. Así es.
La gente que comenzó a construir esos muros nunca los vio terminados. Los tataranietos de sus tataranietos fueron los que finalmente pudieron decir, mira, finalmente nos pusimos al día con los Jones. Los contratistas modernos quejándose de problemas de cadena de suministro podrían querer tener en mente esa línea de tiempo. La próxima vez que se retrasen unas semanas, la parte fascinante sobre los muros de la ciudad medieval no era solo su tamaño, aunque con hasta 40 pies de alto y 10 pies de grosor. Eran lo suficientemente impresionantes como para hacer que cualquier experto en seguridad moderna silbara con admiración. Era como crearon una jerarquía social completa, basada en la distancia del centro. Los valores de propiedad en las ciudades medievales funcionaban exactamente opuesto a la expansión suburbana, moderna. Cuanto más lejos ibas, peor se ponían las cosas. La gente rica reclamaba los bienes raíces principales cerca del centro de la ciudad, tan lejos de los muros como fuera posible. Esto no era solo sobre mostrar su riqueza, aunque los nobles medievales nunca perdían una oportunidad de hacer eso. Era pensamiento práctico en su máxima expresión. Si los enemigos atravesaban los muros, los ricos tendrían mucho tiempo para terminar su vino, empacar sus joyas y hacer un escape pausado mientras la gente pobre cerca de los muros lidiaba con el caos inmediato. La evidencia arqueológica muestra cuán en serio tomaban las ciudades medievales el mantenimiento de sus muros. Las cuentas de York de 1419 muestran que gastaron el equivalente a $300,000 en dinero de hoy, solo en reparaciones básicas. Eso es como pagar por una mansión pequeña, excepto que en lugar de obtener una casa bonita, solo te estás asegurando de que tu muro existente no se caiga. No es de extrañar que tuvieran que cobrar a la gente muraje, un impuesto especial solo para el mantenimiento de muros. Sí, las ciudades medievales básicamente tenían cuotas de jo, y eran tan populares entonces como lo son ahora. Pero los muros no eran solo sobre mantener fuera a los enemigos. Convirtieron a las ciudades en controladoras de su propio destino. Las puertas podían cerrarse para mantener fuera las enfermedades durante los brotes de peste. Aunque la teoría de gérmenes medieval dejaba algo que desear, regular el comercio. Imagínate pagando un peaje cada vez que trajeras tus ovejas al mercado, e incluso hacer cumplir los toques de queda. Muchas ciudades tenían reglas estrictas sobre los horarios de cierre de puertas, llevando a más de unas pocas almas desafortunadas a tener que pasar la noche afuera porque perdieron la noción del tiempo en la taberna local. La parte verdaderamente intrigante era cómo estos muros influían en la vida diaria. Cada ciudad tenía su propia cultura de muros, reglas específicas, tradiciones y supersticiones. Algunos creían que caminar el circuito completo de los muros traería buena suerte, mientras que otros tenían festivales celebrando aniversarios de construcción de muros. En Chester, todavía es técnicamente legal disparar a un galés con arco y flecha desde los muros de la ciudad después de medianoche, aunque recomendamos encarecidamente no probar esa ley medieval particular. No todos podían permitirse la protección de los muros de la ciudad. Por supuesto, para aquellos que vivían fuera de estos gigantes de piedra, la seguridad significaba ser creativo con lo que tenían. Los campesinos medievales podrían no haber tenido muros elegantes, pero compensaron con creatividad que dejaría boquiabiertos a los entusiastas modernos de la seguridad doméstica de Highway. Vivir fuera de los muros de la ciudad o en los barrios dudosos dentro de ellos significaba desarrollar sistemas de seguridad que costaban casi nada, porque nada era exactamente lo que la mayoría de los campesinos tenían. A los perros eran la versión medieval de un sistema de seguridad doméstico, excepto que en lugar de enviar alertas a tu teléfono inteligente, despertaban a toda la aldea con sus ladridos. Estos no eran tus modernos perros mimados que se asustan de su propio reflejo. Los perros medievales eran criaturas resistentes que se ganaban su sustento. La evidencia arqueológica de asentamientos campesinos muestra que la mayoría de las familias mantenían al menos un perro, con perros más grandes cerca de la puerta, y otros más pequeños y ladradores adentro que podían dar la alarma si alguien pasaba la primera línea de defensa peluda. El verdadero genio vino en forma de sus sistemas de campanas. Las compañías de seguridad modernas te cobrarían cientos por sensores de movimiento, pero los campesinos medievales crearon su propio sistema de alerta, usando campanas, cuerdas y cualquier pedazo de metal que pudieran conseguir. Enhebraban estas alarmas improvisadas a través de puertas y ventanas, creando una red que haría suficiente ruido para despertar a los muertos si alguien tratara de entrar durante la noche. Durante una excavación arqueológica en el norte de Inglaterra, los investigadores encontraron restos de estos sistemas de campanas
hechos de todo, desde fragmentos de ollas viejas hasta campanas de iglesia dañadas que habían sido prestadas. Cuando nadie estaba mirando, pero la medida de seguridad más efectiva no eran los perros o las campanas. Era el hecho de que las comunidades campesinas medievales eran más entrometidas que un grupo de Facebook del vecindario moderno. Las casas estaban construidas tan cerca unas de otras que no podías estornudar sin que 3 vecinos te ofrecieran su remedio favorito. Esta cercanía no era solo mala planificación urbana, era intencional. Cuando todos podían escuchar todo, los ladrones tenían dificultades para operar sin ser detectados. A las estadísticas pintan un cuadro interesante. En una aldea inglesa bien documentada de 1324, los registros judiciales muestran que el 87% de los intentos de robo fueron detenidos por el ladrido de un perro o la intervención de un vecino. El 13% restante eran en su mayoría trabajos internos. Resulta que los ladrones medievales no estaban muy interesados en robar casas, donde tendrían que enfrentar tanto perros enojados como vecinos, aún más enojados armados con herramientas de granja. Algunos campesinos se pusieron realmente creativos con sus medidas de seguridad. Un caso documentado de 1350 describe a un granjero que entrenó gansos para actuar como animales de guardia. Aparentemente eran incluso más efectivos que los perros, porque no puedes sobornar a un ganso con carne. Graznarán a todos por igual, desde ladrones reales hasta el señor local mismo. Otro tipo inteligente llenó cañas huecas con guisantes secos, creando una versión medieval de un detector de movimiento, que sonaría si alguien los pisaba al vivir fuera de los muros. También significaba desarrollar una relación diferente con las, mientras que la gente de la ciudad podía confiar en vigilias nocturnas y patrullas de guardias. Los campesinos crearon sus propios sistemas para lidiar con la seguridad nocturna. Se turnaban para hacer guardia, especialmente durante los tiempos de cosecha, cuando sus alimentos almacenados los convertían en objetivos principales para los ladrones. Una aldea incluso implementó un sistema de rotación donde cada familia tenía que proporcionar una persona para el deber de guardia nocturna. Perderte tu turno significaba que tenías que pagar una multa de 2 pollos al fondo de la aldea. Estas medidas de seguridad ingeniosas funcionaban sorprendentemente bien, pero no eran perfectas. A veces necesitabas algo más sustancial que campanas y ladridos. Necesitaba cerradura, mientras que los ricos tenían mecanismos de metal intrincados para proteger sus objetos de valor. Los campesinos tenían que ser creativos con lo que tenían. A mano, la industria de seguridad medieval tenía 2 mercados distintos: aquellos que podían permitirse cerraduras de metal que harían que un cerrajero moderno se pusiera celoso, y aquellos que aseguraban sus puertas con lo que encontraran en el granero esa mañana. Los hallazgos arqueológicos han dejado boquiabiertos a los expertos con cuán sofisticadas eran algunas cerraduras medievales y cuán creativas se volvieron las simples. Son descubrimientos recientes en York. Revelaron la casa de un comerciante de 1375 con un mecanismo de cerradura tan complejo que usaba 3 llaves diferentes trabajando en secuencia. Aparentemente, los cerrajeros medievales no recibieron el memo sobre mantener las cosas simples. Estas cerraduras no eran solo funcionales, eran símbolos de estatus. Tener una cerradura elegante en tu puerta era como conducir un Ferrari hoy. Endyle, claro, hacía el trabajo, pero principalmente querías que todos supieran que podías permitírtelo. Los ricos no se andaban con juegos cuando se trataba de proteger sus objetos de valor. Un noble particularmente paranoico tenía un cofre con 14 mecanismos de cierre diferentes. Los arqueólogos lo encontraron aún cerrado. Parece que se le olvidó escribir la combinación. Los gremios de cerrajeros medievales eran tan secretos sobre sus técnicas que hacían que las compañías tecnológicas modernas parecieran entusiastas de código abierto. Entrar al gremio a menudo requería hacer una cerradura maestra que solo podía abrirse resolviendo un rompecabezas mecánico. Básicamente eran los diseñadores de cuartos de escape de su tiempo. Pero hablemos de cómo vivía el otro 99%. Los campesinos no podían permitirse cerraduras de metal, pero se les ocurrieron soluciones que funcionaban sorprendentemente bien. La más común era la barra de madera a través de la puerta tan simple efectiva, y si alguien la rompía simple y podías hacer otra del árbol detrás de tu casa. Algunas personas inteligentes desarrollaron cerraduras de madera deslizantes con pines internos hechos de madera dura, creando una versión del pobre hombre de una cerradura de pines. Los registros judiciales de 1342 mencionan a un granjero que equipó su puerta con una serie de cuerdas anudadas que tenían que desatarse en el orden correcto
para entrar. Funcionó genial hasta que llegó el invierno y las cuerdas se mojaron. Luego pasó 2 horas tratando de entrar a su propia casa. Otro método popular involucraba apilar muebles contra la puerta por la noche. Un caso judicial describe a un ladrón que entró por una ventana, pero no pudo salir porque el propietario había bloqueado la puerta con cada pieza de mobiliario que poseían, incluyendo la silla favorita de su abuela. Las iglesias y monasterios tenían los sistemas de seguridad más sofisticados de todos. La cerradura de la puerta del tesoro de la catedral de Durham requería 3 portadores de llaves diferentes para abrirla, y tenían que hacerlo simultáneamente. Era autenticación de 2 factores medieval, excepto que en lugar de ingresar un código desde tu teléfono, tenías que localizar a 3 monjes diferentes que probablemente habían hecho votos de silencio. A la parte realmente fascinante es como estas cerraduras influyeron en la sociedad medieval. Tener la llave de las puertas de la ciudad era algo importante. Significaba que literalmente controlabas quién entraba y salía. Algunas ciudades tenían leyes sobre quién podía poseer ciertos tipos de cerradura. En Londres, por ejemplo, a los cerrajeros aprendices atrapados haciendo copias no autorizadas de llaves, se les podía cortar una mano, hablando de políticas laborales estrictas. Pero incluso las mejores cerraduras eran inútiles sin alguien haciendo guardia. Ahí es donde entraban los guardias nocturnos. Aunque llamarlos guardias podría ser un poco generoso, considerando que algunos de ellos eran pagados en cerveza. La guardia nocturna medieval no era exactamente lo que llamaríamos una fuerza policial profesional. Estas almas valientes, o posiblemente solo sedientas, patrullaban las calles después del anochecer armados con linternas, garrotes de madera y una tolerancia impresionante al clima terrible. Su pago a menudo venía en forma de pan y cerveza. Los bonos de rendimiento medievales eran mucho más directos que las complicadas estructuras corporativas de hoy. Los registros de Londres de los años 1320 muestran el sistema de guardia nocturna en detalle fascinante. La ciudad estaba dividida en 24 barrios, cada uno requerido a proporcionar un cierto número de guardias basado en su tamaño y riqueza. Los barrios ricos tenían que suministrar más guardias, lo que probablemente parecía injusto hasta que te dabas cuenta de que eran los que tenían cosas que valía la pena robar. El turno estándar iba del atardecer al amanecer, con cada guardia esperado a caminar un promedio de 12,000 las por noche. No había necesidad de membresías de gimnasio medievales cuando tu trabajo involucraba tanto ejercicio. Cardiovascular, los gritos del guardia, se convirtieron en una parte familiar de la vida nocturna medieval. Las 10 y todo está bien, aunque a veces era más como las 3 de la madrugada y la vaca de alguien se soltó otra vez. Estos gritos servían múltiples propósitos. Les permitían a los ciudadanos honestos conocer la hora, advertían a los criminales potenciales que alguien estaba observando y mantenían despiertos a los mismos guardias. Un guardia particularmente creativo en York se hizo famoso por convertir sus anuncios en pareados que rimaban. Los registros judiciales medievales notan que los ciudadanos locales le pagaron extra para que pararan su equipo. Era básico pero efectivo. Cada guardia llevaba una linterna, no tanto para ver, sino para ser visto. La idea era anunciar su presencia en lugar de atrapar criminales en el acto. También llevaban garrotes de madera, aunque los registros históricos sugieren que estos se usaban más a menudo para despertar a compañeros guardias que se habían quedado dormidos que para pelear contra criminales. Algunas ciudades equiparon a su guardia con matracas o campanas especiales para dar la alarma, creando lo que debe haber sido la versión medieval de una sirena de policía, solo que con más calambres en el brazo y menos electricidad. A la guardia no solo buscaba criminales, eran navajas suizas medievales del servicio público. Vigilaban incendios, una gran amenaza cuando la mayoría de los edificios estaban hechos de madera. Rompían peleas de taberna, a veces uniéndose a ellas. Ayudaban a borrachos perdidos a encontrar su camino a casa, mientras envidiaban su acceso a la cerveza, e incluso actuaban como parteras improvisadas en emergencia. Un relato de 1389 describe a un guardia que entregó un bebé, apagó un pequeño incendio y atrapó a un ladrón de pollos todo en la misma noche, ganándose una ración extra de cerveza y un día libre para recuperarse de lo que debe haber sido un turno muy extraño, pero quizás el aspecto más interesante de la guardia nocturna era su mantenimiento de registros. Cada mañana, el jefe de guardia tenía que reportar a las autoridades locales sobre los eventos de la noche. Estos reportes proporcionan
algunas de nuestras mejores perspectivas sobre la vida nocturna medieval. De ello sabemos que los crímenes más comunes no eran robos dramáticos o asesinatos, sino más bien hurtos menores y gente tratando de escabullirse en la ciudad. Después del toque de queda sin pagar el impuesto de la puerta, hablando de crímenes y castigos, la justicia medieval tenía su propia manera especial de lidiar con los alborotadores, mientras que los guardias podían detener sospechosos. El verdadero entretenimiento comenzaba cuando el caso iba a los tribunales. Los ladrones medievales típicamente no andaban detrás de tu PlayStation o teléfono inteligente. Su lista de compras era decididamente más práctica. Los registros judiciales de la Inglaterra de los 1300 se leen como una lista de compras medieval: pan, queso, herramientas, ropa y ocasionalmente el pollo premiado de alguien. Un ladrón particularmente ambicioso de Norwich fue atrapado tratando de robar una vaca entera. Podría haberse salido con la suya también, si la vaca no se hubiera movido en el peor momento posible. El sistema de justicia tenía una forma única de manejar a estos criminales. Muchas ciudades operaban en lo que podríamos llamar una política de 3 strikes. Y estás fuera, excepto que la parte de fuera era mucho más permanente que solo tiempo de cárcel. Los delincuentes por primera vez podrían salir con una multa o algo de tiempo en el cepo, la versión medieval de un rincón de castigo, excepto que todos llegaban a tirarte vegetales podridos. Los segundos delitos a menudo resultaban en castigo físico, como tener tus orejas clavadas a un poste. No te preocupes, te cortarían eventualmente. La tercera vez, digamos que usualmente no había una cuarta vez, pero la justicia medieval no. Era todo castigos severos y clavado de orejas. El sistema mostró sorprendente matiz a través de lo que los historiadores llaman la regla del pan. Si podías probar que robaste comida porque estabas muriendo de hambre, los tribunales a menudo mostraban misericordia. Los registros de 1364 describen a un hombre que robó una hogaza de pan, siendo sentenciado a trabajar en la panadería, en lugar de perder una mano. El panadero después lo contrató permanentemente. Rehabilitación medieval, en su máxima expresión. A los castigos mismos a menudo coincidían con el crimen de formas creativas. Robar de un carnicero. Disfruta tu nuevo trabajo, limpiando el matadero por un mes. Tomar los pollos de alguien. Ahora eres responsable de alimentar a todos los pollos en la ciudad. Un juez inteligente hizo que un ladrón de vino sirviera como el pregonero de la ciudad, parado en la calle gritando noticias y anuncios, hasta que se le fue la voz a las estadísticas de registros judiciales. Sobrevivientes pintan un cuadro interesante. En una ciudad bien documentada, de 1375, aproximadamente el 60% de los robos involucraban comida o ropa, 30% eran herramientas o artículos domésticos, y 10% eran bienes de lujo. Apporentment. Los ladrones medievales eran gente práctica que prefería robar una capa caliente que una copa dorada. La tasa de condena era sorprendentemente alta, alrededor del 70%, principalmente porque era difícil ser sigiloso en una comunidad donde todos sabían de qué color eran tus calcetines. Los ricos tampoco se libraron fácilmente, aunque sus castigos usualmente involucraban sus carteras en lugar de sus apéndices. Un noble atrapado robando de un comerciante tuvo que pagar el triple del valor y financiar las festividades de la ciudad por un año. El comerciante aparentemente se aseguró de que el festival de ese año fuera extravagante. Candos. Los registros judiciales medievales revelan algunos casos verdaderamente bizarros. Un hombre en Canterbury fue atrapado robando la puerta de su vecino, solo la puerta, nada más. Su defensa afirmó que la puerta había volado con el viento y aterrizado en su patio, y él solo la estaba manteniendo segura. Otro ladrón trató de robar una colmena, pero fue atrapado porque, las abejas enojadas no son exactamente cómplices sutiles. El elemento disuasorio más efectivo no era el castigo mismo, sino la vergüenza pública que venía con él. En un mundo sin televisión o internet, ver a alguien parado en el cepo era entretenimiento premium. La gente se reunía alrededor para abuchear al condenado, convirtiendo el castigo en arte de actuación. Una ciudad incluso tenía una campana de vergüenza designada que sonaba cada vez que alguien era atrapado robando, asegurando que todos supieran que vinieran a ver el espectáculo. A través de todas estas medidas: muros, perros, campanas, cerraduras, guardias y castigos creativos. Las comunidades medievales lograron crear un sistema de seguridad sorprendentemente efectivo. Podría no haber sido de alta tecnología, pero tenía algo mejor en ingenio humano
y un fuerte sentido de justicia comunitaria. Estos sistemas funcionaron porque estaban profundamente integrados en el tejido social de la vida medieval, donde la supervivencia dependía tanto de la cooperación como de la protección individual. Los métodos de seguridad medieval nos enseñan que la tecnología no es siempre la respuesta a nuestros problemas de seguridad. A veces, las soluciones más efectivas provienen de entender tu comunidad, usar creativamente los recursos disponibles y crear sistemas que funcionen con la naturaleza humana en lugar de contra ella. Estos principios siguen siendo relevantes hoy, recordándonos que la verdadera seguridad viene de la combinación de preparación práctica, vigilancia comunitaria y la voluntad de adaptarse a las amenazas cambiantes usando cualquier herramienta disponible.